¿Se ve la presentación, gente? ¿Se ve? Sí, se está viendo, profe. ¿Está cambiando? Sí, cambia. Bueno, por lo menos eso está funcionando. Bueno, buen día para todos ustedes. Ya tenemos un poquito, una hora nomás ya de tiempo, una densa cantidad de cosas que hoy quiero mostrarles a ustedes. Dentro de eso vamos a terminar esta segunda parte de farmacocinética que dejamos la otra vez en, en sala de espera, ¿verdad? Bueno, y que donde esos aspectos, que donde cortamos es en la parte donde empezaba a distribuirse los medicamentos, y hoy vamos a ver después del proceso de distribución, la redistribución, el metabolismo y finalmente la eliminación. Simplemente puntualizar algunas cosas que quedaron de la absorción, que lo que alteran la absorción, finalmente hay factores fisiológicos, por ejemplo, la alteración del pH, la motilidad intestinal, la edad del paciente, alteración del flujo sanguíneo, la presencia de alimentos, eh, la presencia de otros medicamentos, son algunos de los factores que son rutinarios en eso. No siempre los medicamentos con alimentos se favorece la absorción. Hay veces que no, hay veces que es indiferente, pero hay veces que hay que darlo en ayunas. Y acá está una lista de esos. La lista de la primera columna, donde dice disminuye, estos son medicamentos que hay que darlo en ayunas, ¿verdad? Otro que le puedes dar con alimentos, estos medicamentos, pero se retrasan. No impide, pero se retrasa. Y en cambio hay otros que no pasa absolutamente nada, no se relaciona con alimentos. Y otros que aumentan sustancialmente su absorción, sobre todo porque la mayoría tiene característica de ser liposolubles. Entonces, con esto se favorece. Hay factores patológicos, por ejemplo, por vía oral, los vómitos, la diarrea, enfermedades digestivas, ¿verdad? En el caso de que sea por otra vía parenteral, por ejemplo, intramuscular subcutánea, la presencia de insuficiencia cardíaca, el hipovolémico, varían sustancialmente el volumen de distribución y eso altera. También los factores iatrogénicos, por ejemplo, cuando los medicamentos administrados inadecuadamente en fluidos o en líquidos, con lo cual precipitan, o cuando la motilidad gastricidad o flujo sanguíneo es anormal, son otros factores que, administrados con medicamentos que producen esto, es decir, alteración de motilidad, alteración del flujo sanguíneo, pueden influir. Hay veces en que estos factores reducen la cantidad absorbida y sobre todo cuando existen cambios en la capacidad absortiva de las mucosas, gastrointestinal, respiratoria, que también puede influir en la cantidad de fármaco que llega a circulación general. Hay veces en que estos factores, ya sea fisiológicos o patológicos, se tienen en cuenta y deben de tenerse en cuenta, pero sobre todo cuando existe múltiples fármacos a ser administrados. Por ejemplo, acá un dato interesante. La variación del peso influyen en el volumen de distribución, pero no alteran el volumen por kilogramo. Por ejemplo, los edemas y los derrames pleurales y ascitis aumentan el volumen de distribución de fármacos hidrosolubles, pero a la inversa reducen los liposolubles. La obesidad, por ejemplo, reduce el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y aumenta los liposolubles. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, reduce el fármaco que llega a los tejidos. Por lo tanto, el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles como liposolubles. Es decir, se empieza a alterar ese volumen de distribución. La acidosis, que es un cuadro grave, ¿verdad? Aumenta el acceso al sistema nervioso central
y al interior de las células de los fármacos que tienen un pKa ácido débil, ¿verdad? Y lo que hace que aumente su volumen de distribución. Y a la inversa ocurre con las bases débiles, disminuyen. Hay diversas circunstancias patológicas que pueden alterar el acceso de los fármacos a áreas concretas, como sucede, por ejemplo, cuando hay medicamentos que no pasan bien la barrera hematoencefálica, pero cuando está inflamada sí pasan bien. Hay otras situaciones como falsas barreras, como lo que ocurre en un absceso. Entonces, muchos medicamentos no pueden traspasar esa falsa barrera inflamatoria que produce una pseudocavidad, y otros sí pueden llegar bien. Otros factores fisiológicos, por ejemplo, el recién nacido, el anciano, o directamente factores patológicos, alteraciones de la concentración de albúmina, de la heroína, y eso, ¿en dónde inciden? Especialmente en la alteración de la unión de fármacos a las proteínas del plasma. El problema es el siguiente, gente. Todo esto que yo digo es cierto y tampoco no es cierto. ¿De qué depende? Depende de que el factor afecte la proteína a la que se fija el fármaco. Es decir, no siempre cuando hay una hipoproteinemia, por ejemplo, vamos a decir, bueno, acá va en un riesgo por los medicamentos que le voy a dar. No siempre, porque hay fármacos que están influenciados por esa proteína, por esa albúmina, por ejemplo, pero que se unen a la globulina y no es afectada. O a lo mejor está disminuido la albúmina de aquellos procesos que tienen una particular forma de unirse. Es decir, sitio 1, sitio 2 de la albúmina, y que son diferentes a que sea todos los sitios. Cambia eso, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que qué porcentaje de unión a proteína estamos hablando. Si te dice unión proteica de 10%, tiene poca importancia. 40% y casi nada, 80%. A partir de ahí empieza a ser importante porque las modificaciones ahí ya empiezan a incidir en la respuesta de ese 20% que al ser modificada ya es significativo, ¿verdad? Y el volumen de distribución del fármaco. ¿Cuál es el fármaco que es más lábil desde el punto de vista de los cambios cinéticos que puede haber? Aquel que tiene un volumen de distribución pequeño, es decir, que está muy concentrado en el torrente vascular, en la sangre, por ejemplo, son muy peligrosos. Miren, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, un medicamento tiene unión a la albúmina, pero ¿a qué parte de la albúmina? La albúmina tiene sitios, sitio tipo 1, sitio tipo 2. Fíjense el sitio tipo 1, ¿qué cantidad de fármacos se une al sitio tipo 1? Está en la columna acá a la izquierda, ¿verdad? En cambio, al sitio tipo 2 lo hacen otro grupo. Entonces, si yo digo, está unido a la albúmina, entonces la pregunta es, ¿a qué sitio? Porque si se une a este sitio y el otro medicamento se une al otro sitio, no interesa, no interesa. Pero si se une al mismo sitio de la albúmina, entonces sí, tiene esa trascendencia. Otros factores, fisiológicos y patológicos, que eran las proteínas plasmáticas. Miren acá, por ejemplo. Los que disminuyen la unión de proteínas plasmáticas, por ejemplo, a la albúmina. Todos estos procesos, acceso hepático, cirrosis, edad, embarazo, enfermedades gastrointestinales, fibroquísticas, insuficiencia renal, lepra, mieloma, todas las patologías. Y en cambio aumentan la unión de proteínas, el ejercicio, la enfermedad neurológica, la esquizofrenia, el hipotiroidismo, la neurosis, la paranoia, todo ese tipo de cosas. Eso es la albúmina. Y la alfa-glucoproteína, la misma cosa. Hay factores que disminuyen esa unión de proteínas, como por ejemplo, los que se unen a esta alfa-glucoproteína, los anticonceptivos orales, el síndrome nefrótico, por ejemplo, y los que aumentan natriuretideo, cirugía, edad, etcétera, etcétera. Y a la lipoproteína, los que lo disminuyen, enfermedad hepática, hipotiroidismo, y los que aumentan enfermedades con diatesia hemorrágica, por ejemplo.
También incide en mucho el factor de que cuando el fármaco se une fuertemente a las proteínas plasmáticas y a los tejidos, la disminución a la unión de las proteínas plasmáticas sin cambios en su fijación tisular aumenta el volumen de distribución de ese fármaco. Porque hay dos tipos de unión proteica, a la plasmática y a los tejidos. Y finalmente la eliminación dentro de la cinética. La concentración activa del fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia. Hay dos procesos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista farmacológico que la se puede eliminar por metabolización del fármaco, se puede eliminar por expulsión. Hay medicamentos que ingresan al organismo y se elimina como tal. Eso no se metaboliza, se elimina como tal. Hay otros que son mixtos. Una parte se elimina sin metabolizarse y otra parte metabolizada. Y después están los que tienen una altísima o casi total metabolización como medio de eliminación y casi nada como fármacos inalterados que se eliminan. Por ejemplo, los fármacos liposolubles, aunque se filtren por riñón, se absorben y se deben metabolizar finalmente en el caso del hígado a metabolitos más polares. La polaridad es la que determina la eliminación. Estos metabolitos junto con los fármacos hidrosolubles se excretan principalmente por el riñón y la bilis. Esta eliminación se hace en mayor proporción cuando los fármacos empiezan a ser más polares. Las características de eliminación de un fármaco son importantes en el momento de elegir el fármaco adecuado en función de la duración del efecto y el número de tomas deseadas, así como para valorar los factores que pueden alterarlas. La eliminación de un fármaco condiciona el tiempo que tarda en alcanzarse y desaparecer su efecto cuando se administran dosis múltiples y por lo tanto el número de tomas diarias que debe administrarse para evitar la fluctuación excesiva de concentraciones. Las diferencias en la eliminación son la causa principal de la variabilidad individual en la respuesta a un fármaco y condiciona la necesidad de ajustar la dosis de mantenimiento. ¿Escucharon? La diferencia de eliminación. Individualmente no somos en la mayoría iguales. Siempre hay pequeñas diferencias o grandes diferencias. Los factores que alteran la eliminación. Obviamente los más importantes responsables del proceso de eliminación, el riñón, el hígado, ya sea porque el paciente es inmaduro, o por involuciones en ancianos, por enfermedades o intervención, reduce el aclaramiento de los fármacos y por ello se alcanzan niveles estables más altos, que pueden ser tóxicos. Por eso es que hay que adecuar la dosis de mantenimiento a dosis menores para que no alcancen esa situación. La influencia de estos factores sobre la constante eliminación depende de que afecten o no simultáneamente el volumen de distribución, y si no lo alteran, la reducción de aclaramiento se acompaña de una disminución proporcional de la constante eliminación. Pero si alteran el volumen de distribución, los cambios en las medidas de eliminación serán resultantes de los cambios en el aclaramiento y en el volumen de distribución. Y eso depende de cada cliente, de cada órgano. Una reducción en la unión a las proteínas repercutiría en el aclaramiento de un fármaco y por lo tanto en sus concentraciones plasmáticas en función de sus características de distribución y eliminación. Recuerden que el que se elimina es habitualmente la fracción más fácilmente eliminable, que es la no unidad de proteínas. Hay una lista larga de factores que alteran la eliminación de forma global. Las características individuales, por ejemplo, la dotación genética del paciente, el sexo, la edad, la prematurez, el niño, el anciano, hábitos dietéticos, el ejercicio físico, la ingesta de alcohol, el hábito de fumar, el embarazo, factores ambientales, el ritmo circadiano, todo eso son factores individuales. Y factores patológicos, el obeso, el paciente renal, hepático o con trastornos cardíacos, tiroideos.
y la alteración a la unión de la proteína del fármaco con eliminación restrictiva. Y las interacciones innumerables. Hay dos elementos emblemáticos dentro del proceso llamado inducción enzimática, donde aparece un factor de aumento de la capacidad de metabolización de fármacos por enzimas metabolizadoras de fármacos. Y eso se llama inducción enzimática. Lo que va a determinar una mayor velocidad de metabolización y por lo tanto una disminución más rápida de su desaparición dentro del organismo como tal. Y obviamente va a incidir en su vida media. Y la inhibición enzimática, que es exactamente lo opuesto. Disminución de la capacidad metabólica. También los factores que inciden en el transporte activo en el riñón, por ejemplo, compite por las mismas vías, por los mismos iones. Y los cambios de pH urinario que se utiliza en medicina para hacerle una jugarreta cuando yo quiero o acelerar la eliminación o inhibir la eliminación. Y el metabolismo, como tal, es la capacidad que tiene el organismo de actuar sobre el medicamento y transformarlo en sustancias llamadas metabolitos, que pueden ser activos o inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fármaco y la variedad de sus metabolitos y su concentración depende del patrón metabólico genéticamente establecido en cada individuo. No somos todos iguales. Y de la influencia de factores fisiológicos que acabamos de ver, patológicos que acabamos de ver, y también iatrogénicos. La diferencia en el metabolismo de un fármaco es el factor que más contribuye a que dosis iguales den lugar a niveles plasmáticos distintos en diferentes individuos. ¿Escucharon? La diferencia del metabolismo en un fármaco. No metabolizamos igual un paciente de otro. Ese es un detallito que tenemos que ajustar. Las enzimas encargadas de esta función se encuentran fundamentalmente, pero no el único, en el hígado. En el hígado es el más importante, pero no es el único. También otros órganos que metabolizan, pulmón, intestino, glándulas suprarrenales y otros tejidos, hasta en el ojo, hasta en la piel se metaboliza. Existe una minoría de fármacos que no sufren transformación alguna. Es el que como tal, eso ya les dije. Y el producto resultante tiende a ser compuestos polares, hidrosolubles, y por lo tanto la tendencia es para facilitar su eliminación. Mientras eso no sucede, está dando vueltas y vueltas y vueltas. Las reacciones de metabolización, eso que ustedes estudiaron ya, por ejemplo, en fisiología, la reacción en fase 1, o de funcionalización, oxidación, reducción y hidrólisis, en donde globalmente producen un cambio en la polaridad de la molécula y lo llevan a inactivación o convertirlo de un fármaco o un profármaco a un fármaco activo, o conversión de un producto activo en otro también activo, o la conversión de un producto vamos a decir activo en un producto tóxico. Cualquiera de eso puede darse. La fase 2, que es la segunda parte, son reacciones de conjugación, en lo cual el fármaco o el metabolito procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato endógeno, ácido glucurónico, ácido acético, ácido sulfúrico, grupos metilo, y así aumenta el tamaño de la molécula, lo cual casi siempre se inactiva el fármaco y facilita su expresión. En ocasiones la conjugación puede activar el fármaco. Eso es raro, eso es excepción. Por ejemplo, formación de nucleócidos y nucleótidos. Miren acá las reacciones metabólicas. En fase 1, de funcionalización, los procesos de oxidación, los procesos de reducción y los procesos de hidrólisis y sus distintas variedades. Y las reacciones de fase 2, de conjugación con glucuronio, con acetilo, con ácido captúrico, con sulfato. Dentro de este proceso de reacciones metabólicas, la deoxidación se produce preferentemente en la fracción microsómica del hígado. Ustedes saben que la fracción microsómica del hígado es la fracción, vamos a decirle,
que corresponde al vestíbulo endoplásmico liso. Y también de otros tejidos, no solo en el hígado. Y en menor grado, lo que hace a las reacciones de oxidación en las mitocondrias. Entonces, en el vestíbulo endoplásmico están las enzimas más importantes que hacen los procesos de oxidación. La de reducción también en la fracción microsómica. Y la hidrólisis hay dos lugares, el plasma y algunos tejidos. Y la de conjugación en el hígado y también otros tejidos. Estas enzimas metabolizadoras de fármacos pueden verse modificados su presencia y su actividad en razón de variantes alélicas. Y hay condicionantes genéticos que están presentes en distintos individuos que nos hacen diferentes unos de otros en la capacidad metabólica. Voy a poner un ejemplo. Cuando estudiamos medicamentos antituberculosos, vamos a estudiar la isoniazida. Y en esa clase les voy a decir. La isoniazida se metaboliza en parte o en gran porcentaje por un mecanismo que se llama acetilación. Y esa acetilación hay dos tipos. Hay personas que metabolizan en forma lenta. Slow acetylation, esa es una sigla. O muy rápido, rapid acetylation. Y entonces, rápida acetilación. Y entonces, lo que producen o el paciente que acetila rápido tiene potencialidades de hepatotoxicidad como efecto colateral. Y lo que son acetiladores lentos tienen como potencialidad, como efecto colateral, la neuritis periférica y otros tipos de interacciones. Es decir, estas condicionantes de polimorfismo determinan incluso hasta efectos colaterales. Y la misma cosa por otros ejemplos que ustedes tienen en la parte inferior. Siempre la palabra S es slow, lento, R rápido, y así sucesivamente. En este caso, acetilación. Dos palabritas sobre farmacogenómica, donde hoy en día se puede diseñar y prescribir el fármaco que mejor se adapta molecularmente al menú genético de una persona. Eso es lo ideal. Casi, digamos, fármacos hechos a la medida. Eso es casi una ciencia ficción antes. Hoy en día está empezando a ser realidad. La estimulación del metabolismo del fármaco, que se llama inducción enzimática, es una realidad. Y estas enzimas, cuya síntesis inducible pertenece a la familia de las monooxigenasas citocromo P450, a ese grupo pertenece. Y también la glucuronil transferasa, y a ese también pertenece la glutatión transferasa, estos tres grupos. Las sustancias inductoras alteran la expresión de enzimas individuales, aumentando de manera selectiva la capacidad de metabolizar el fármaco. Y las consecuencias, ustedes ya más o menos se van a dar cuenta. Cuando el metabolito de un fármaco es inactivo, la inducción enzimática reduce una disminución de la intensidad y duración del efecto del fármaco. Y si el metabolito es la forma activa terapéutica del fármaco, su inducción provocará un aumento de dicha actividad. Y si el metabolito produce un efecto tóxico, la inducción aumentará su toxicidad. En el caso de un fármaco inductor, puede incrementar el metabolismo de una sustancia endógena. Puede también inducir la producción de una enzima sintetizante. Y ahí tenemos ejemplos de los barbitúricos. Y la inhibición enzimática es lo contrario. Puede haber una inhibición de tipo competitivo, donde el agente inhibidor reduce la velocidad de metabolización del sustrato. Y otro, que es inhibición no competitiva, donde el agente inhibidor forma un complejo con la enzima mediante el cual hace imposible parcial o totalmente la interacción de la enzima con su sustrato. Y la consecuencia clínica es un incremento en la sensibilidad del fármaco, cuyo metabolismo es inhibido. Y a partir de ahí se produce una serie de cambios en la respuesta. Tenemos acá la larga lista de oxidaciones no microsomales, es decir, las que no están incluidas enzimas del microsoma, la monooxigenasa, la alcohol deshidrogenasa. Finalmente, los fármacos se excretan por vía urinaria, que es la que más conocemos, pero también por vía biliar, por flúor, por la saliva, la leche, epitelio, descamado y compañía. Y la excreción tiene interés cuando se trata de uno de los mecanismos
por lo que se eliminan del organismo los fármacos y sus metabolitos, renal, biliar, y también por la posibilidad de tratar enfermedades localizadas en dichos órganos. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen una eliminación urinaria importante, entonces le damos esos medicamentos para infección urinaria. Indirectamente tiene interés para valorar el riesgo que puede representar la excreción por la leche para el lactante, por ejemplo. La excreción renal tiene la cantidad final de un fármaco que se inyecta por la orina. Es la resultante de la filtración glomerular, de la secreción tubular y, en menor trascendencia, la reabsorción tubular. La filtración glomerular en el glóbulo renal, ¿verdad? Donde tenemos la secreción tubular que puede ser activa o pasiva, donde domina el proceso de transporte activo, ¿verdad? La reabsorción tubular, donde la reabsorción depende de la liposolubilidad del fármaco y por lo tanto del pH de la orina. La reabsorción tubular puede llevarse a cabo también por transporte activo, ya que los mecanismos de transporte son bidireccionales. La excreción biliar intestinal y el proceso de circulación enteropática, dos palabritas. La excreción biliar es la segunda en importancia después de la urinaria y está relacionado con procesos de biotransformación. Se produce principalmente por secreción activa, por sistemas de transporte diferentes y se elimina principalmente por la orina. Lo siguiente: sustancias con elevado peso molecular, sustancias con grupos polares, tanto aniones como cationes, compuestos no ionizables con una simetría de grupos lipofílicos o hidrófilos, algunos compuestos organometálicos, por eso en relación a la excreción biliar. Y la excreción intestinal, los fármacos pueden pasar directamente de la sangre a través del epitelio intestinal. Acá tenemos fármacos, un listado largo, este es un ejemplo simplemente de fármacos con excreción biliar significativa. Un fenómeno llamado circulación enteropática, que en términos concretos, pues ustedes lo van a ampliar en sus textos, es cuando un medicamento se metaboliza en el hígado, por ejemplo, se excreta por las vías biliares y a su vez, en el intestino, sufre un proceso de descomposición por la microbiota y esto vuelve a resolverse por esa razón y se reabsorbe, va al sistema portal y nuevamente va a circulación para poder sufrir otra vez el mismo proceso y hace esta vuelta y vuelta y vuelta. Eso se llama circulación enteropática. Otra vía de excreción, la leche, que tiene importancia especialmente en el proceso de lactación, ¿verdad? La excreción salival es poco importante porque nadie escupe primeramente para eliminarlo, pero no obstante hay que tener en cuenta ese detalle. Cuando, por ejemplo, hay situaciones de excreción excesiva, produce lesiones en la boca y que, vamos a decirle, el pH salival lo contribuye, por ejemplo, el fenobarbital. Y la eliminación por diálisis peritoneal y hemodiálisis está condicionada por tamaño molecular, por volumen de distribución y el tamaño de la molécula. Vamos ahora al siguiente punto de nuestro programa, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor, sir. Disculpen que acelere un poquito, no me detenga mucho porque si no, no vamos a terminar. Pero no obstante, si hay algún aspecto que estoy diciendo y no es comprendido, igual me pueden parar sin problema. Pero yo les digo de que ustedes esto van a volver a tocarlo con los instructores. Mañana empieza nuestro trabajo con todos los instructores. Y ahí seguramente van a tener mayor tiempo de diálogo con esto que estoy diciendo. Cuando hablamos de farmacodinamia, que es esta segunda parte, estamos hablando de lo que es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y cómo lo hacen. En este sentido,
hay una palabra que define que un medicamento es tal porque hace algo. Y eso se denomina eficacia. El fármaco que presenta esta característica es denominado agonista. Y la que no lo presenta se llama antagonista. Cuando no se une al receptor o se opone al efecto del agonista. Con frecuencia, pequeños cambios en la estructura de un fármaco, mediante su eficacia, y por esta razón, dentro de una familia de farmacología, hay propiedades agonistas y otros antagonistas, y dentro de ellos otra vez hay variaciones, porque hay subtipos de uniones a elementos que lo efectivizan, que va a hacer de que no sean iguales. Ustedes van a ver, por ejemplo, una lista enorme de medicamentos antihistamínicos, pero no son iguales en cuanto a la su respuesta. No son iguales. Dentro de este contexto, ustedes van a ver hasta las tasas en sus libros de farmacología. Estas imágenes, esto, el sistema de ordenadas y abscisas, que es lo que yo les estoy mostrando a ustedes. Este sistema de ordenada eje Y y el abscisa es eje X, con elementos que apoyan a esto que yo estoy diciendo para expresar matemáticamente. Porque nosotros tenemos que entender que la verdad, una verdad científica siempre tiene que reducirse a una verdad matemática, porque si no, esa verdad puede ser discutida y nunca es absoluta. En farmacología tenemos que encontrar la verdad absoluta y por eso se expresa en términos numéricos. Y habitualmente el término numérico que se utiliza en farmacología es la expresión numérica de logaritmo de valores. El valor numérico siempre se expresa en logaritmo. Y esos valores en logaritmo, por eso dice log acá, es que todos estos elementos están hechos en curvas, por todos lados curvas. ¿Y qué es lo que son estas curvas? Son valores numéricos que están unidos y se hace una línea continua, pero que son valores expresados en términos de logaritmo de respuesta, logaritmo de concentración, logaritmo de tiempo, lo que ustedes quieran, pero logaritmo, siempre logaritmo. Y siempre tienen que fijarse en qué cosa. Tienen que unirse, tienen que fijarse en qué es lo que yo estoy evaluando en el eje Y, en este caso, ¿qué valora? Eficacia. Y acá, ¿qué es lo que estoy evaluando? La concentración, la potencia. Y ustedes ven acá 3 tipos de líneas. Todos son líneas de fármacos con distintos tipos de características. Cuando ustedes ven que la línea de punto o la línea continua inicia siempre acá en este punto cero, siempre es a partir de una concentración cero, que habitualmente es por la vía Brown, por la vía parenteral, que no es vía endovenosa. Cuando es vía endovenosa, empieza acá arriba y va a la concentración. Es decir, cuando hay una curva que baja acá, es endovenosa. El resto va a empezar siempre acá. Conceptos básicos. Las palabras claves, muchachos, para que ustedes como estudiantes tengan que atesorar para poder hablar adecuadamente. Afinidad. La capacidad de un fármaco de unirse a su receptor, dice ahí. Pero el concepto de receptor, bueno, voy a ampliar dentro de un ratito, hoy en día es amplio. Cuando más próximo esté al eje Y, mayor es la afinidad. Y el estudiante se queda ahí mirando el cielo. ¿Qué es lo que acaban de decir? Voy a decir en forma concreta. Acá hay 3 curvas. Esta y esta. Este es el eje Y. La distancia entre este y este es esto. La distancia entre este y este es esto. La distancia entre este y este es esto. ¿Cuál está más lejos? Este. ¿Cuál está más cerca? Este. ¿Cuál tiene mayor afinidad? Este. Después, ¿cuál le sigue? Este. ¿Cuál es el que menos afinidad tiene? Este. Es decir, la afinidad de esta distancia. ¿Se entiende? Potencia. La dosis relativa de dos o más agonistas que producen el mismo efecto. Cuanto más próximo esté al eje Y, mayor es la potencia.
Vamos otra vez acá. Miren, esta es la concentración acá en el eje X. Acá, toditos tienen la misma potencia, porque empiezan con la misma dosis. Pero yo puedo tener uno que tenga, que demuestre el efecto con esta concentración acá, o con una concentración acá, o con otra concentración acá, o con otra concentración acá. Cuanto más me alejo hacia la derecha de este eje Y, es menos potente. Necesito más dosis. Más dosis, menos potente. Menos dosis, más potente. Por lo tanto, cuando más me acerco al eje Y, es más potente el fármaco. ¿Comprendido? Sí, doctor. ¿Comprendido? Eficacia es una medida del grado de respuesta que produce el fármaco. Cuanto mayor es la altura que alcance, mayor es la eficacia. Acá en imagen. La altura de la eficacia es esta curva. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Vamos a suponer que este es el 100%, este es el 50% y este es el 0% de eficacia. Cuando llega a la altura máxima, la eficacia máxima es 100%. ¿Este tiene la misma eficacia? Sí. ¿Este tiene la misma eficacia? No. Porque este no llega a la misma altura. Es decir, la altura a que llega la figura en el eje de ordenada que estamos viendo nosotros, la eficacia, es el que me dice más eficaz o menos eficaz o igual de eficaz. Estos dos son igual de eficaces. Este es tiene menos eficacia. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la altura. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Se entiende. Bueno, acá otro ejemplo. En este caso, dos curvas. Esto, porcentaje de efecto máximo, eficacia máxima, claro, eficacia máxima. ¿Verdad? Pero, cuando yo le agrego a este fármaco un fármaco antagonista, para poder alcanzar la misma eficacia, ¿qué tengo que hacer? Le doy mayor dosis. Por eso que la dosis se desplazó a la derecha. Entonces, esta diferencia es la diferencia de lo que hace el antagonista. Es que sigue alcanzando la misma eficacia. Pero si yo con el antagonista le daba la misma dosis, no va a llegar a la misma eficacia. ¿Entienden? Entonces, la altura con que llega y el desplazamiento que está en la base, me va a decir si es un antagonista competitivo o no competitivo, que vamos a ver dentro de un ratito. Acá tenemos el eje de ordenadas y ejercicios de los fármacos. A y B. ¿Qué podemos decir de estas dos curvas? Los dos son igual de eficaces. ¿Pero son iguales de potentes? ¿Sí o no? No. No. No es igual. Este con esta dosis y este con esta dosis. Esta dosis es mayor que esta dosis. Y eso está diciendo esta diferencia. ¿Y son igual de afines o no? ¿Cómo es la afinidad acá entre A y B? El A Igual. ¿El A qué cosa? ¿El A qué pasa? ¿Quién habló? A ver, ¿quién habló? ¿Cuál está más cerca del eje Y? El A. Este es más afín. Este es más lejos. Este es menos afín. ¿Se entiende? Acá tenemos dos fármacos. Este tiene una determinada potencia, empieza acá, y tiene una eficacia máxima. Vamos con X. Este tiene una X potencia y tiene una X eficacia. ¿Qué es este comparado con este? Este tiene menor potencia y menor eficacia.
y menor afinidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctor. Acá tenemos 3. Fármaco A, B y C. Este tiene una eficacia que no es máxima, el 60% más o menos. Este tiene una eficacia de 100%. Y este tiene una eficacia que también llega más o menos al 60%. Es decir, que el que tiene mayor eficacia es el B. Y el que tiene menor eficacia, y son similares en eficacia, el A y C. ¿Cómo es la potencia? Este es de mayor potencia. Este es el que le sigue en potencia y este es el de menor potencia. Y la afinidad, este es la mayor afinidad. Le sigue este y posteriormente este es el menos afín. Si yo a un fármaco agonista le agrego un antagonista competitivo, es decir, actúa sobre la misma estructura, el mismo receptor, por ejemplo, y le agrego junto con el agonista, primero solo, después le agregué, entonces para poder llegar a la misma eficacia, tengo que darle más dosis. Si le vuelvo a agregar una X cantidad de antagonistas, tengo que aumentar la dosis del agonista para llegar a esto, y así sucesivamente. Si voy desplazando a la derecha este eje para llegar a la eficacia, siempre con mayor dosis. Esto ocurre cuando ustedes ven eso, que siempre alcanza la misma eficacia, es porque simplemente fue desplazado y puede recuperar. Eso es un antagonismo competitivo. ¿Entendido? ¿Entendido o no? Sí, por favor. Acá tenemos el agonista solo, ¿sí? Y acá tenemos un antagonista dado con antagonista competitivo. Le di el antagonista competitivo y este agonista total, tengo que darle más dosis para llegar a la misma eficacia. Y este desplazamiento es el que a mí me orienta y me dice cuánto juega el agonista competitivo. Juega estos valores de diferencia de dosis. Acá tenemos un fármaco, una determinada potencia y una eficacia 100%. Cuando le agrego un antagonista competitivo, yo tengo que aumentar mucho la dosis para llegar a reproducir la misma eficacia. Pero cuando a este medicamento le agrego un antagonista no competitivo, no puede alcanzar la misma eficacia. Entonces queda una curva chata. ¿Me entienden? Como no alcanza la misma eficacia, yo supongo que no lo puede desplazar. A pesar de haber aumentado la dosis, no alcanzo. Ese es un antagonista no competitivo. No le permite llegar a la misma eficacia. Acá tenemos otra vez un fármaco con esta dosis. Sigo, un agonista solo. Y acá, ese mismo medicamento dado con un antagonista irreversible. ¿Qué pasó? No le permite, con la misma dosis, alcanzar la misma eficacia. Este es el efecto del antagonista irreversible. Este es un poco más denso de entender. Y eso ocurre, después se transforma en un dato importante en ustedes, en su práctica médica. Esta línea de puntos representa un antagonista completo. Esta representa la curva de un antagonista parcial. Van a ver ustedes que cuando administran un medicamento que actúan para la misma cosa, mismo mecanismo de acción, mismo receptor,
y tienen eficacia diferente. El que tiene eficacia menor aplana la respuesta del agonista completo y tenemos esto. Por eso que en medicina tratamos de evitar en lo posible de dar un medicamento que tiene el mismo mecanismo de acción, la misma eficacia, digo, por los mismos receptores, pero que tiene eficacia diferente. ¿Por qué? Porque el de más baja eficacia le va a aplanar, va a disminuir su eficacia. Ejemplo clásico, nunca van a mezclar, o casi nunca van a mezclar un bactericida con un bacteriostático, porque el bactericida representa un full agonista, el bacteriostático un agonista parcial. Ese bacteriostático le va a tirar para abajo al agonista completo y voy a tener una respuesta dual, una respuesta que no se va a potenciar, se va a dualizar para abajo, que es lo que ustedes están viendo acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Edgar. Bueno, acá tenemos un agonista parcial, uy, y acá está su eficacia, no alcanza el máximo. Este es un agonista completo, uy, con esta llega esto. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a uno y a otro? Que este agonista parcial es más potente que el agonista completo, pero tiene menos eficacia. El agonista parcial es más afín que el agonista completo, pero el agonista completo es más eficaz que el parcial. Eso me dice esta figura. Acá tenemos nosotros los medicamentos, en este caso con una dosis determinada, acá está, y que me da una respuesta terapéutica máxima. Una unidad completa, como ejemplo nomás. Bueno, suponer que tengo un dolor de cabeza tremendo y tomo un analgésico X. No me pasa. Tomo otro. Ya fuera de dosificación normal. Y tomo otro, tratando de alcanzar una respuesta adecuada a mi dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y voy migrando por acá la dosis. Voy migrando la dosis. Va a llegar un momento cuando tripliqué la dosis que mi dolor de cabeza va a estar ahí casi sin modificarse, pero va a empezar a aparecer esto. ¿Qué es esto? Efecto tóxico. Efecto tóxico. Esta distancia entre este y este, o como quiera, de esto a esta, como respuesta, es la distancia que me marca lo que se llama índice terapéutico. Y ese índice terapéutico es el que me marca cuán lejos o cuán cerca está la dosis terapéutica de una dosis tóxica. Y en el medio de ambos, acá, y a partir de acá, es lo que los textos le ponen a usted una palabrita, ventana terapéutica. Porque esta es la dosis en la cual yo veo una respuesta significativa. Esto acá, prolongando esto, hasta acá, es perfecto. Lo que yo tengo como ventana terapéutica. Porque si me paso acá, va a aparecer la parte tóxica. Acá tenemos dos fármacos. Fármaco A, fármaco B. En ese caso, el fármaco A y B con misma dosis. Eficacia similar. Eficacia similar. Potencia, ¿cómo es? Entre A y B, acá en este ejemplo. ¿Cómo es la potencia? El A es más potente. Es más potente, es dosis diferente.
¿Son dosis diferentes A y B en esta eficacia? No, dos iguales. Iguales son. Entonces, de potencia, ¿cómo son? Iguales. Son iguales. Empieza acá, igualito, misma dosis. ¿Y la eficacia es diferente o igual? Igual. Igual. ¿Cuál es la diferencia? La afinidad. Exactamente. La distancia no con el eje Y. Este es el eje Y. Este es más afín que este. Y acá, la toxicidad. La toxicidad deben partiendo de una misma dosis con una respuesta tóxica máxima para ambos y también diferente eficacia. Y acá, entre esta dosis y esta dosis, ¿cuál es? El índice terapéutico. El índice terapéutico, tanto para A como para B, son similares porque aparece con una dosis similar. Acá tenemos, a ver, droga A, droga B. Efecto droga A, eficaz, tóxico. Esta es la diferencia. Droga B, efecto terapéutico con esta dosis y efecto tóxico con esta dosis. La pregunta que les hago, a ver si entienden. ¿La distancia entre efecto tóxico y efecto terapéutico de A y B son iguales? No. No. ¿Cuál tiene un índice terapéutico más estrecho? ¿Cuál está más cerca del efecto terapéutico del efecto tóxico? La droga A. Este es más pequeño, muchachos. Esta distancia es más pequeña que esta distancia. Entonces, este tiene un índice terapéutico más estrecho que este tiene más amplio. Me tengo que fijar en eso. Y eso es lo que me está hablando de índice terapéutico. Y algunos serán estrechos y otros serán amplios. Y eso tengo que cuidarme porque en mi vida profesional voy a manejar ambas cosas. Algunos que, si me equivoco, vamos a suponer litio. La dosis terapéutica es 1 milicalentre kilo peso. Y la dosis tóxica es 12 milicalentre kilo peso. Está ahí nomás al lado. Te podés equivocar 1 milicalentre y chao, te fuiste. En cambio, otro, vamos a poner paracetamol, 500 miligramos, dosis. Y querés darle 750, y está ahí también, no está mal. Y hasta 1 gramo, y hasta ahí se aguanta, sin problema. Es decir, entre 500 a 1 gramo vos estás dando vuelta ahí y no hay mucha diferencia. En el otro hay un milicalentre nomás. El otro es estrecho y el otro es amplio. Retroversos de drogas. Acá tenemos un ejemplo de una persona joven a cual se le aplica morfina por un dolor. Y entonces, esta morfina es un hipnoalgésico, así normalmente te seda todo el mundo un poquito, pero también tiene la potencialidad de disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, a este joven le doy el fármaco. Le aplico el fármaco y si sigo subiendo la dosis, voy a tener efectos tóxicos, disminución del efecto respiratorio. Y esta distancia es lo que ustedes ya conocen como índice terapéutico o margen de seguridad, como quieran llamarlo, en esta persona joven. Entonces, si yo llegué a esto, el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria por esa razón. Si yo comparo esto mismo que acabo de decir con un anciano, este señor es mucho más sensible. Y entonces, le doy una dosis normal, pero si subo la dosis, es muy estrecha la diferencia para que le empiece a aparecer efectos tóxicos y esta persona se va a tener efectos colaterales y o tóxicos mucho más precozmente que el joven. Por eso ustedes van a ver que los médicos en general inician las dosis en pacientes diagnosticados con dosis menores porque tienen un índice de seguridad más pequeño. ¿Se entiende? Entonces, profesor, ¿se podría decir que
índice terapéutico vendría a ser lo mismo que ventana terapéutica, ¿verdad? Sí, en general para una persona estándar, por decirlo así. Pero acá ya estoy conceptualizando a un anciano, ya estoy introduciendo una variante, la edad. En la variante edad del paciente ya implica un índice terapéutico modificado por la edad del paciente. ¿Entienden? Gracias, profe. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Esto ya es normal. Anormal desde el punto de vista de lo que el anciano no es igual que un joven. Dos palabras. Intolerancia. Respuesta exagerada a una dosis habitual. Modificación cuantitativa. Un ejemplo rápido. Alguien viene muy excitado, bla, 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 agresivo, no lo pueden dominar. Y dice, bueno, vamos a hacerle una benzodiazepina, 10 miligramos, eso dice el libro, 10 miligramos, un estándar, y aplicamos, ¡pac! Una dosis intramuscular o venenosa. Los textos dicen de que este paciente se va a tranquilizar dependiendo de su respuesta. Dentro de la normalidad, 4 horas, 6 horas, se va a tranquilizar. Por lo menos va a estar relativamente sedado. Pero este paciente, 3 días se durmió. 3 días. Y ya los familiares te dicen, doctor, ¿qué es lo que le puso a mi familiar? Y le puse esto, pero usted casi lo mata, ¿no? No, yo no lo mato, yo le digo, por la dosis normal. Lo que ustedes están frente a un paciente que tiene una intolerancia terrible. Es una respuesta exagerada. No, un error de ustedes. Y eso no se puede saber antes. No se puede saber. Se puede predecir en el caso de un paciente añoso, disminuir la dosis. En caso de un prematuro, disminuir la dosis. Pero siempre dentro de la dosis estándar. La dosis estándar produce una respuesta estándar. Cuando sale esa estandaricidad, dura mucho, intolerancia. Y la idiosincrasia, respuesta normal, pero en forma cualitativa. Cualitativa. Otro ejemplo. El mismo paciente que le dije a ustedes que está con insomnio, con irritabilidad y bla, 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 está un poquito intranquilo, con temblores. Lo voy a hacer una vez al cepillo, ¿no? Algo suavecito, ya sepa, para tranquilizarlo. Y el paciente quizás tiene una buena respuesta a la tranquilización, se tranquiliza el paciente, pero el paciente empieza a hacer hemólisis y entra en insuficiencia renal. ¿Y de dónde? ¿Cuándo salió esa hemólisis? Y de ningún lado, porque eso no está previsto, eso no produce ese medicamento. Es una idiosincrasia, muchachos. Es una idiosincrasia. Eso no está descrito. ¿Y cómo yo puedo saber? Y no vas a poder saber. La única forma de evitar que tenga eso es que deje de ser médico. Los médicos, cuando indicamos una medicación, ponemos en juego eso, la posibilidad de enfrentarse a situaciones irregulares. Por eso cuando ustedes le pidan a alguien de favor una receta, cuidado, cuidado. Si todo funciona bien, felicidades. Casi me mata ese médico, me dio esto y casi me mata. ¿Qué culpa tenés vos? Si yo no sé que ese paciente va a ser idiosincrasia, porque no hay ningún estudio para eso. Dos palabras, pura el tiempo, de sensibilización de receptores. Es cuando yo empiezo a dar una dosis del medicamento y la respuesta no es la que yo espero. O no responde desde un comienzo, o responde muy poquito, o con la segunda dosis que yo refuerzo no hay nada, respuesta a la tercera dosis no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Y yo digo, ¿qué es lo que le estoy poniendo? Agua. No, es una taquifilaxia, tolerancia aguda. A diferencia de lo que ocurre cuando hay una tolerancia crónica que ocurre en el tiempo y que en el caso de, vamos a suponer, un medicamento anticonvulsivante, y al comienzo le hace muy bien al paciente epiléptico eso, pero después empieza a traer los problemas al cabo de varios meses.
y hay una tolerancia crónica al medicamento y hay que estar atento a eso. Se ha adaptado esa célula a la presencia de esa sustancia, entonces empieza a tener el mecanismo de escape. Bueno, clases de hormonas, finalmente. Ya hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas, la hormona como medicamento. Hay medicamentos, en el caso de hormonas, que actúan en la membrana plasmática como receptores según los mensajeros. Hay medicamentos que actúan en el núcleo a nivel transcripcional y otros que actúan en el citosol. Y acá están los ejemplos. Insulina, glucagón, epinefrina, en el plasma, en la membrana plasmática. En el núcleo, por ejemplo, testosterona, ácido retinoico y hormona tiroidea. Y el óxido nítrico en el citosol. Los receptores. Los receptores. Son los lugares donde van los medicamentos a actuar, entre otras cosas. Hoy en día casi está desfasado esto que yo estoy diciendo. Y le voy a explicar después, no sé cómo explicarle, pero tengo 30 segundos. ¿Verdad? Acá habla esta presentación, después ustedes van a ampliar eso, que puede estar unido a proteínas para los efectos intracelulares. Proteínas G, proteínas I, proteínas Q, y los distintos tipos de medicamentos que pueden unirse a eso. O puede estar unido a receptores de membrana directamente, acoplado a canales iónicos, por ejemplo, los receptores GABA A, que actúan sobre canales de cloro, por ejemplo. O algunos que tienen receptores intracelulares a nivel del núcleo, por ejemplo, los esteroides, hormonas tiroideas. Como les dije, algunas hormonas penetran a nivel de la célula blanco y al citosol, a una proteína, y esto lo introduce dentro del núcleo, y ahí sobre el DNA actúa sobre la transcripción, y este a través del ARN mensajero empieza a transcripcionar proteínas. Esa es la forma natural de muchas hormonas. Hay otros ligandos, por ejemplo, insulina, medicamento para la tratamiento de la diabetes. Le aplico insulina a un paciente, ¿y de dónde va? Esta es la membrana, por ejemplo, de un hepatocito. Y ahí, en la membrana del hepatocito, está una enzima llamada tirosina quinasa, y fosforila. Y esta fosforilación determina el proceso endógeno de la acción de la insulina que vamos a estudiar más. Dentro del sistema nervioso autónomo, son todos ejemplos simplemente. A dosis bajas, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo simpático o adrenérgico. Los receptores beta son más sensibles, empieza a dosis más bajas, y a dosis más altas, las alfa. Y a su vez, hay respuestas diferenciadas entre adrenalina y noradrenalina, tanto para los alfas subtipos 2 o beta 2, y también, por ejemplo, dice el alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina y el beta 2 facilita la liberación. Parece una cosa contrapuesta, pero siempre dentro del sistema nervioso simpático. En el sistema colinérgico, los receptores muscarínicos y nicotínicos, están las preganglionales simpáticas y parasimpáticas y placa motriz que funcionan con acetilcolina. Y ahí tiene que ver los receptores nicotínicos que son bloqueados por la tubocolina, que son curales. Y los postganglionales simpáticos actúan sobre receptores muscarínicos, que son bloqueados por la tropina. A esto se le llama receptores nicotínicos y a estos receptores muscarínicos. Y otra vez, pueden estudiar ustedes con los instructores que los receptores muscarínicos hay de varios tipos, tipos 1, 2, 3, 4, que tienen ubicaciones diferentes. Y por lo tanto, los medicamentos que tienen afinidades diferentes a estos van a tener respuestas diferenciadas. Los corticoides tienen el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Los del 2 se fijan exclusivamente a los glucocorticoides. Y los receptores tipo 1 tienen gran afinidad por receptores glucocorticoides y mineralocorticoides. Acá les muestro algo que cuando demos, por ejemplo, hipoglicemiantes orales dentro del tratamiento de la diabetes,
vamos a ver de que los transportadores de glucosa que están a nivel de la membrana de las células beta, por ejemplo, hay de varios tipos, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, que son transportadores de glucosa 1, transportadores de glucosa 2, y que de acuerdo al tipo de hipoglucemia, vamos a decir, actúa a nivel del transportador tipo 1, el transportador tipo 2. Es decir, que hay, en este caso, 5 tipos de transportadores, que es una forma de actuar esos medicamentos. ¿Y este qué es? Es un mapa de un grupo de medicamentos que no actúa en ningún tipo de célula en especial. Es una acción, vamos a decirle, intersticial, por decirlo así, y que funciona de una manera muy interesante. La membrana de todas las células humanas tienen fosfolípidos en la membrana. Esto por cualquier estímulo que se desdobla por la enzima fosfolipasa A2, que está omnipresente a ese nivel, y que lo desdobla en un compuesto totipotencial que se llama ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico da origen a otras sustancias que, dependiendo de la enzima que lo cliva, por ejemplo, si es clivado por la ciclooxigenasa, que ahí hoy conocemos variedades tipo COX-1, COX-2, dando origen a endoperóxidos, prostaciclina, prostaglandina y tromboxanos. O si es clivado por la lipoxigenasa, da origen al leucotrieno. Hoy en día tenemos miles de medicamentos, AINE por ejemplo, que tratan de modular esto. Esta es una acción en el intersticio. Es lo que hoy en día hace el camino de los medicamentos neurológicos y sobre todo de uso psiquiátrico bastante importante. Sabemos que las neuronas, en este caso serotoninérgica y noradrenérgica como ejemplo, producen sus neurotransmisores y lo liberan desde la membrana presináptica al espacio sináptico. Entonces, uno de sus respectivos receptores. Pero hay una cantidad, que es la mayoritaria, que se recapta. ¿Qué se recapta? ¿Se recapta acá o se recapta acá? Sabemos que si yo quiero aumentar el tono noradrenérgico acá, debo de evitar que ingrese acá. O si quiero aumentar el tono serotoninérgico acá, tengo que evitar entrar acá. Y entonces aparece una cantidad de medicamentos que inhiben la recaptación como mecanismo de acción. Aquí tenemos otro medicamento, vamos a ver un receptor. Esta es la membrana de una neurona, y es GABA. Y esta neurona acá tiene un receptor GABA. Este receptor GABA tiene su punto de recepción. Yo le doy benzodiazepina a un paciente, diazepam, bromazepam, lo que quiera, y cuando llega acá el medicamento, ¿qué hace? Abre el canal de cloro. Y este canal de cloro hiperpolariza esta membrana, entonces disminuye su actividad. Y por eso le cierra. Por eso le cierra. Voy terminando con algo muy, muy importante y con eso termino la clase. Hasta no hace mucho, entendíamos todos que los medicamentos son sustancias químicas y por lo tanto elementos exógenos o creados a imagen de lo que ya tenemos, de hormonas, por ejemplo, y que actúan en determinados lugares. Casi esto que digo es ya pasado, vamos a decirle, el tiempo, porque hay otras cosas que han aparecido, que por ejemplo, hay fármacos que no actúan en un lugar en especial. Acabo de mostrar a ustedes los mediadores inflamatorios, los AINES, que actúan en un espacio extracelular. La misma cosa, los que actúan en el plasma, los anticoagulantes, y no actúan en ninguna célula en especial, sino que actúan en el plasma. ¿Verdad? Hoy en día hay un gran porcentaje de nuevos medicamentos aprobados y que son biológicos terapéuticos. Escúchenme bien, biológicos terapéuticos, incluidas enzimas genéticamente modificadas y anticuerpos monoclonales. Estamos llenos de medicamentos monoclonales, muchachos.
más allá de este concepto tradicional de que es una sustancia química y que lleva nuestro organismo ayudan en tal lugar, hoy en día eso ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hay virus y microorganismos genéticamente modificados que actúan como un medicamento. Por ejemplo, para el tratamiento del melanoma, hoy tenemos el virus oncolítico del herpes modificado y que se inyecta en tumores que no pueden extirparse mediante cirugía. Y ni qué decir los productos de terapia génica, que usan virus como vectores para reemplazar las mutaciones genéticas que originan enfermedades mortales y debilitantes, ¿verdad? Estamos también ya desarrollando generación de productos de terapia génica que son capaces de editar el genoma humano. Y que, por ejemplo, tenemos herramientas técnicas terriblemente impensadas. Parece algo que Julio Verne lo imaginó, ¿verdad? Pero hoy en día ya se tiene tijeras genéticas. Yo puedo cortar una parte de ese código genético, una parte de esa estructura química, agregar, cortar. Y se llaman, por ejemplo, sondas antisentido, que el premio Nobel del año pasado fue para ese lado, ¿verdad? Y que por lo tanto yo puedo estructurar puedo editar una nueva estructura genética y producir agentes que tienen propiedades diferenciales. Es decir, lo que antes enseñábamos, nosotros decíamos, el fármaco es una sustancia química que actúa en un receptor y produce tal respuesta. Hoy ya modificamos el gen, muchachos. Hoy ya tenemos forma de editar el gen. Ya tenemos la proteómica y la genómica encima de nosotros y somos capaces de poder crear un medicamento para situaciones de patología que antes decíamos es mortal. Salió una falla de esto y chao. Hoy en día eso se está modificando. Bueno, gente, no los interrumpo más. Dejo acá. ¿Una pregunta? Se quedaron todos bien. Está bien, profe, está bien. El asunto que están teniendo ya otra clase a esta hora y tienen que dirigirse a IPS y me estaban escribiendo, ya estaban un poco apresurados. Ya, ok. Ya. Listo. De todas maneras, los que están aún en plataforma, les comunico que mañana empieza la actividad práctica con los docentes en el campus. Tiene que estar para las 7:30 y son 10 grupos. Me gustaría que elijan un representante de cada grupo para que le comuniquen al docente encargado. Y este encargado del grupo, compañero de ustedes designado, va a tener a su cargo mañana entregarle al docente instructor la ficha de los alumnos que ya tienen a mano y en una carpeta para que se ordene alfabéticamente y podamos ir asentando las evaluaciones. Por otro lado, para mañana quiero que por lo menos cada grupo lleve por las dudas una notebook. Me informaron que la facultad cuenta con los equipos respectivos, pero por cualquier inconveniente que pueda surgir, entonces me gustaría que lleven una notebook, por lo menos uno por grupo. ¿Han entendido? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, nos vemos mañana. Profe, Sí, ¿será que nos pueden facilitar el correo de nuestros tutores para poder hacerle preguntas sobre nuestro Ateneo? a ver. Voy a buscar